Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Hoy vamos invitado a Punto Crítico para conversar con él a uno de los periodistas más destacados de América Latina en las últimas décadas y que tiene un conocimiento especial sobre Colombia de origen venezolano, y estamos hablando con Ibsen Martínez. Señor Ibsen Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto A Crítico. ustedes, qué bueno tener ocasión de hablar con soltura bueno, de Colombia, de un país donde vivo. Ibsen, yo quiero comenzar haciéndole una pregunta a usted que es clave para poder, digamos, que todos sepamos por qué es fundamental tener su perspectiva sobre este proceso electoral que acabamos de vivir en Colombia. ¿Usted desde cuándo conoce a Colombia y cómo conoce a Colombia? Bueno, pero yo podría decir que mi relación amorosa con Colombia se remonta a los 90, ¿no? Del siglo pasado. Me desenvolvía en Caracas como escritor de televisión, ya eso no lo hago, pero escribía telenovelas. Y como verá, no hice nunca nada que tuviese que ver con mi currículum académico, ¿no? Yo estudié matemáticas en la Universidad Central, pero en mi vida di una clase de matemáticas en la Facultad de Ingeniería, que era lo que me tocaba. Por razones largas de contar, yo escribí mucha televisión y me afilié al mundo del teatro, escribí teatro, y por ahí empezó la carreta, como solía decirse, ¿no? Como suele decirse. Entonces, un gran amigo mío, bumangués, músico, siempre me decía, debes ir a Bogotá, a ti te va a gustar Bogotá y te va a gustar Bucaramanga y Medellín, tú tienes que exponerte a Colombia, ¿no? Yo sé que te va a pasar algo cuando llegues ahí. Y entonces la ocasión se dio porque yo escribía para un periódico que apenas comenzaba, que de California. Yo nunca pisé California, pero escribía como corresponsal para ese periódico, que se llamaba el San José Mercury News. Y ese periódico eh, escribí, funcionaba en California, todavía hablo de periódicos de papel, y tenía una lectoría latina, casualmente muchísimos colombianos en California. Entonces el director me mandó a cubrir el, el Congreso Constituyente que ustedes tuvieron en el 91, en el 90-91. Bueno, el Congreso del cual salió la actual y vigente Constitución Política de Colombia. Y entonces, M aquí en Bogotá en 1990 y tanto, y me quedé un largo tiempo, y me pilló la, la afición de ir a la Luis Ángel Arango, la afición que no he perdido. Y bueno, a partir de ahí iba y venía, me quedaba largas temporadas en Bogotá, y la última vez me pasó que vine a Bogotá en 2008, por ahí, 2009, con ánimo de servirme de la biblioteca para un par de libros que he estado escribiendo y escrito. Y bueno, en una de esas se me escapó un artículo que disgustó al actual régimen venezolano, y todo al punto de que me tiraron una demanda judicial por difamación, y todo recomendaba que me quedara de este lado, lo cual no me resultaba difícil porque me siento muy a gusto en Colombia. Bien, con este recorrido tuyo, este contexto, yo quiero preguntarte, y además en un contexto particular, ha ganado Gustavo Petro las elecciones en Colombia, eh, con una vicepresidenta también muy importante en este contexto que es Francia Márquez, y quiere hacerle esta pregunta en el contexto además de un ensayo particular que es el ensayo de Carlos Galanés de Delirio Americano. ¿Qué significa la victoria de Gustavo Petro en este contexto? Pues yo pienso que cierra un ciclo histórico. No soy historiador, pero la expresión implícita en ciclo histórico, creo que que puede ser compartida. Y creo que más allá
de la maleza, de los titulares, de la maleza no de malicias, de tupida maleza y la humareda de los titulares, me parece un desenlace natural de todos los acontecimientos que se precipitaron en Colombia, sobre todo acontecimientos de orden político, de clima político, que se condensaron en el ambiente colombiano a partir de la firma de los acuerdos de paz de La Habana. No, en ese sentido no me sorprende, no comparto las alarmas de muchos compatriotas míos que por reo por fa viven en Colombia. Por el contrario, yo he sentido que estoy siendo testigo de una cosa realmente histórica, que se abusa mucho de ese adjetivo en los medios periodísticos, ¿no? Pero sí creo que hay me voy a servir de un símil geológico, que creo que sí hay un crack que como cuando dos placas tectónicas se quiebran, así ha habido un quiebre que creo que dichosamente no tiene por qué ser traumático, como los otros quiebres que nuestras naciones han experimentado. Lo que a mí me gustaría subrayar y, y, y hacer que mucha gente que no está familiarizada con Colombia, la Colombia actual, tome nota de que muchas de las cosas que parecen meramente periodísticas, sobre simplificación periodísticas, son verdad, si funcionan, este, no a trancas y barrancas, sino que funcionan de un modo muy concertado. Las instituciones, que se dio esa constitución del 91, y, y pienso que nada más natural que el relevo de elencos que dominaba en la política eh, pública colombiana, sea un candidato de una coalición de izquierdas y una personalidad del movimiento, vamos a llamarlo así, afroindigenista, ambientalista. Me parece muy natural, es como una petición que implícitamente hacemos los latinoamericanos cuando hablamos de nuestros países, ¿no? Quisiéramos ese tipo de representación política. ¿Qué acechanzas puede tener esto que ha ocurrido? Bueno, pienso que las típicas de la politique politicienne, como dicen los franceses, de la política cotidiana. Pero el hecho grueso, el hecho grande es y que creo que debe ser asimilado por todos, asimilado intelectual y emocionalmente, es que, bueno, hay un relevo de elencos, el elenco que llega tiene una concepción del Estado muy distinta a la que había prevalecido en general, en el mainstream, en la corriente principal del ejercicio político en Colombia, y bueno, por supuesto, ponen más acento. Me estoy refiriendo solo a lo declarativo, ¿no? Ponen acento en los programas sociales. eh, Sabemos que eso tiene implicaciones fiscales, pero me parece que el modo como se está moviendo en, esta, en estas primeras de cambio, la institucionalidad en Colombia para mí es una de las noticias, ¿no? Que debería estar en todos los titulares. Ibsen, tú eres articulista del periódico El País. El periódico El País tomó una opción claramente por Gustavo Petro, el periódico El País de España, apoyar a Gustavo Petro. Lo asumió casi como si fuera una especie de candidato nacional en una elección española. Lo defendió a capa y espada. Y en la última semana, a partir de la victoria de Gustavo Petro, ha afirmado de forma contundente varios periodistas del país que es el primer presidente de izquierdas. Luego, durante esta semana, el periodista de la W Radio de Colombia, Alberto Casas Santamaría, publicó un artículo que parece una lección de historia muy importante diciendo, este no es el primer presidente de izquierdas. ¿Usted cómo ve esta controversia? Pues mire, yo estoy por Casas, ¿no? Leí con detenimiento su artículo por todo lo que uno puede atribuirle a alguien como él, ¿no? Conocedor
y ecuánime, ¿no? Eh, a mí, este, creo que sin entrar en las honduras de cuáles pueden ser las motivaciones eh, editoriales del grupo Prisa para simpatizar con, con Petro, me parece que sí es exagerada la afirmación de que es el primer, no solamente exagerada, inexacta, ¿no? El artículo de Casas eh, señala que, bueno, que ha habido siempre una pulsión hacia la izquierda en la política eh, colombiana. La gran novedad es que es un presidente de izquierda que llega después del conflicto armado, ¿no? Con el fin, después del final, digamos, formal del conflicto armado, que ese final, ese desenlace se expresa en los acuerdos del 2016. Y bueno, 5 años más tarde, como cuando uno lee libros de historia, a mí me parece estar leyendo desde el futuro un libro de historia política colombiana. Pues, nada más natural que después de un acuerdo de paz vengan acomodos, recomposición del cuadro político y emerja un candidato que llega a la presidencia por vía electoral. Y por cierto, que me parece que lo más halagüeño que tiene es que no ha sido por una avalancha de votos, ¿no? Sino en una contienda bastante reñida. El tema de el primer o no, o segundo o tercer presidente de izquierda, me lleva a otro tópico y a otro mito periodístico, ¿no? Y acaso también historiográfico, que es la afirmación de que nunca, que Colombia era invulnerable a los populismos y a los mecanismos electorales, propagandísticos y programáticos de los populismos. A mí me interesa mucho todo lo que sobre todo se escribe sobre Colombia desde Colombia. Y hay un libro que me llamó poderosamente la atención, lo he citado en muchas ocasiones, es el libro de un filósofo y politólogo antioqueño, Jorge Giraldo, que escribió hace unos años un libro para mí muy iluminador sobre los populismos en Colombia. Y los populismos no son, como país latinoamericano, pues no ha estado ajeno a manifestaciones de tipo populista. Que hayan prosperado o no, esos son otros 5 pesos, ¿no? Pero me parece que esta campaña electoral que yo he presenciado como espectador muchas en los últimos 10 años, ¿no? Las de los últimos 10 años, pues tuvo un cariz claramente identificable con los modos de hacer de los populismos que hoy cunden en todo el planeta. Este, y me parece también que, que el hecho de que la sangre no haya llegado al río es algo muy, muy significativo para mí. En ese contexto, Ibsen, aparece además una pregunta que ya venías respondiendo allí, pero quiero ser más explícito. Gustavo Petro parece ser el último presidente que ha llegado en una ola de izquierdas a América Latina. Brasil estuvo un tiempo allí. Bueno, Venezuela está en una especie de izquierda un poco particular, por llamarlo de alguna forma. Nicaragua, Cuba, a México con Andrés Manuel López Obrador, Chile con Gabriel Boric. Eh, eh, Perú, Argentina, etcétera, y llega en este contexto. ¿Hay una especie de tendencia geopolítica específica para América Latina o esta izquierda es tan variada y tan amplia como la misma América Latina? Yo creo que aunque que no es un esnovismo periodístico decir hay que tomar todo atendiendo los matices locales y a las singularidades de cada país. Yo creo, cuando este tema surge en la conversación, y me refiero a la conversación, a lo que habitualmente entendemos por conversación, el intercambio de pareceres distendido y no apasionado, cuando surge este tema, a mí me viene a la cabeza
un libro que en Venezuela, en mi país de origen, era un household name, una figura cotidiana en Venezuela, que era Germán Arciniegas, ¿no? Y Germán Arciniegas en 1900, liberal a su manera, ¿no? Hay que agarrar con pinzas la palabra liberal cuando uno la pronuncia en Colombia porque se puede meter en Honduras, ¿no? Este, Sí, ¿qué quieres a ver, ¿qué quiere usted decir con liberal? Entonces se sí, mete sí, uno. así es, así es. Entonces, pero digamos que sí, que era una figura del liberalismo. Y en los años 50, toda América Latina, aquí entra hecho mano a la figura de que todo el continente parecía, como hoy día parece ser rosado, rojo, esos mapas que hacen la prensa, pues gemía bajo todo tipo de dictadura, ¿no? Las dictaduras de la posguerra, dictaduras militares, este, de viejo cuño en los años 50. Y él escribió un libro que surgió de los debates que había todos los viernes en la Universidad de Columbia, donde Arciniegas daba clases, ¿no? Este, esos debates los propiciaba un profesor estadounidense que había vivido mucho en México, y entonces se veían los viernes no los académicos, los profesores contratados de Columbia, se veían en casa de este profesor y ahí confluían brasileños y argentinos y mexicanos. Y él escribió un libro que se llamaba Entre la libertad y el miedo, y es como una especie de mapa de lo que estaba ocurriendo con las ideas democráticas, con las propuestas democráticas. Algunas eran de izquierda, otras eran de gente más bien socialdemócrata. ¿Qué pasaba con la democracia y la dictadura en América Latina? Es un libro muy útil que recomiendo. No está en el top of mind de los politólogos, pero es un libro muy útil, ¿no? este, yo pienso que se podría hacer un símil, ¿no? Parecido, un libro similar, ¿no? Que recogiese con el sosiego que impone la ciencia política, ¿qué ha pasado en América Latina? La clave me la dijo muy brutalmente, sin anestesia, un escritor español en el curso de una feria del libro en Pereira hace un par de años, que me dijo, no, yo no soy de esa izquierda como vosotros, yo ni siquiera simpatizo con Petro, ¿no? Yo soy comunista, ¿no? Como suelen, con la franqueza cruel de nuestros hermanos de la madre patria. Pero sin tener muchas luces politológicas, este español me dijo, es que hay muchos pobres tiene que haber un descontento que se expresa electoralmente, a veces de un modo muy torpe, a veces es manipulado por opciones que desembocan en el populismo. Habría que discutir qué se entiende por populismo de izquierdas, pero me parece que el hecho de que Colombia tenga ahora un presidente que tiene una plataforma programática, desde una cierta perspectiva se podría decir que es socialdemócrata de avanzada, ¿no? Desde otra perspectiva se puede decir, no, es absolutamente eh, complaciente con, con su electorado y le ofrece lo que no va a poder eh, hacer. Yo creo que sí se inscribe el fenómeno en lo que ha venido pasando en América Latina, pero que no responde a una directriz única. Me parece que hay que rechazar incluso metodológicamente toda afirmación que asocia este tipo de triunfo a a una concertación internacional. Lo digo en referencia al llamado Foro de Sao Paulo, ¿no? No le resto importancia,
al Foro de Puebla, pero conociendo lo que uno sabe de la Colombia que viene de la violencia política, y ahora se está en el entrevero de la política eh, electoral, parlamentaria. Este, Esperemos que efectivamente haya una ambición, haya una vocación de alternabilidad. Ese es, por cierto, el, el, el punto crucial del juicio que se hará sobre Petro. Mis tripas me dicen que, que todo indica que no vamos todo indica hasta ahora que no vamos hacia las triquiñuelas que habitualmente hacen los líderes populistas, que es cambiar las reglas, ¿no? A pesar de que haya eh, manifestaciones como 4 años no bastan, el sistema, eh, no hay democracia, ya hay que refundarla. Esos son los tópicos del populismo de izquierda en América Latina. Creo que en el caso de Colombia, eh, no solo porque vivo aquí, sino porque me parece que es lo que conviene, hay que estar atento a lo singular, a las singularidades, ¿no? Y lo que yo noto es que prevalece, me parece a mí, que prevalece un, una sensatez. Me gusta, yo la llamo una sensatez gruñona, ¿no? Este, el, el, el observador que no simpatiza con Petro, pero que tiene un mínimo de sindéresis cívica, dice de todo, pero se aviene a las reglas. Y es lo que yo he visto aquí. Ha sido una campaña cruda, crudelísima, este, pero los resultados son bastante parecidos a lo que cualquier ciudadano espera, ¿no? Por lo menos yo espero de una contienda electoral que al fin llegue algún día en América Latina, no la normalidad, pero sí un ambiente en el cual ya no importa quién es el que gana, que uno pueda decir, ganó el de izquierdas, ¿no? Hay que aprestarse a esperar medidas de izquierda, pero no cataclismos, ¿no? Y pienso que no ha ocurrido un cataclismo, que el cataclismo ocurrió cuando se firmó la paz, que lo más parecido a un cataclismo fue la ola de protestas del 19 y que con todo y las muertes y las pérdidas materiales, eh, pues llegamos a una contienda electoral, como por ejemplo en el país vecino, Venezuela, donde sus clases medias politizadas de hace 30 años pensaban que tenían el dispositivo ideal para la alternabilidad, y el dispositivo electoral y constitucional que asegurase la alternabilidad, y no lo tenían. Me recuerdo las aprensiones que había respecto de Colombia, ¿no? Es un gran aliado de los Estados Unidos, es un bastión del conservadurismo y de la sensatez macroeconómica. Y bueno, eso ya no está, y yo no veo a la vuelta de la esquina un cataclismo, ¿no? Para terminar, hay una frase de Quevedo, del gran Quevedo, del siglo, del siglo de oro español, que usa Alejo Carpentier como epígrafe en su novela El siglo de las luces. Y es una frase que aparece eh, en un texto sobre Plutarco, de Quevedo. Dice, nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. Pues a mí eso me pasa con Colombia, que Colombia nunca me desengaña, me ha hechizado, y yo lo que estoy es como si estuviese en un parque de béisbol viendo lo que ha de ocurrir, porque es inédito y es único ahorita, en este momento,
lo que está pasando en Colombia no ha pasado en ninguna otra parte. O sea, no se parece al proceso que se está viviendo en México o que se vivió en México con la llegada de López Obrador. No tiene el mismo cariz eh, militantista, partisano que tuvo la coalición que llevó a Boric a la presidencia de Chile. No tiene en apariencia este, resonancias del petismo de Lula. Pues Ibsen Martínez, te agradezco muchísimo tu participación en Punto Crítico. Has sido un entrevistado magnífico. No he tenido sino que hacer 3 o 4 preguntas. Te lo agradezco Gracias, enormemente gracias, en nombre de la Universidad gracias. Nacional de Colombia. Si pudiesen darme ustedes un certificado diplomista que yo pueda mostrar. Claro que sí. Pues Ibsen, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy Gracias a amable. todos ustedes, Carlos, chéverísimo y a la orden y bueno, y que todo sea para bien de Colombia. Claro que sí. Los todos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amable.